diferente. En vez de una clásica enseñanza en la que pues, uno dirige la palabra y es así un poco más, como más teórica, como más tipo palabra, me gustaría que fuera una verdadera meditación. Meditación. ¿Cómo se hace eso? Pues en vez de hablar mucho, yo me gustaría hablar poco, utilizar pocas palabras, pero intentar pensarlas, profundizarlas, entenderlas, llevarlas al corazón. Porque si decimos 2000 palabras así de corrido y uno sale, pues qué interesante, pero como nos han dicho, ¿no? Si no nos ayuda a que entre en el corazón, pues de poco nos sirve. En cambio, pues son 4 cosas que me gustaría exponeros, pero despacio, para pensarlas, de forma para que sea algo más meditativo. Otra cosa, lo que os sirva y lo que no os sirva, las cuentas se las pedís al Espíritu del Señor, porque también se ha dicho, nosotros somos instrumentos, entonces la sabiduría no está en nosotros. Yo todo lo que voy a decir ahora mismo, todo lo he recibido, nada es mío, ni ha salido de mí, ni lo he descubierto yo, sino que todo ha sido recibido. Nos lo ha transmitido la Iglesia, nos lo ha transmitido un creyente, un cristiano, un hermano. Por tanto, pues las quejas al Señor. Y lo que sirva, pues también al Señor, porque dice el apóstol, nada tenemos que no hayamos recibido. Eso pues, por delante. Y faltaba una cosa. Que alguien me busque, por favor, la transfiguración. En Mateo, por ejemplo. En San Mateo. No, a ver, porque aquí no sé si la voy a encontrar rápido. Sí, la voz. ¿Y para dónde se ha ido? ¿Se ha ido para allá? Ya. 6 días después tomó Jesús por comprar y ya está la transfiguración. Sí, léelo. ¿Todo desde el principio? Sí, la transfiguración. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es que estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué? Pues dicen los escribas que Elías debe venir primero. Eso ya no falta. Nos vamos a quedar
para partir a la primera idea de esta palabra con estos elementos de la transfiguración. Primero, Jesús manifiesta a los discípulos que representan la Iglesia el rostro de Dios, transfiguración. Lo que se deja entrever a través de ese hecho, de ese resplandor, es el rostro de Dios. Jesús manifiesta a la humanidad, a la Iglesia, el rostro de Dios. Primera cuestión. Y ahora veremos por qué todo eso. Segunda cuestión. La voz del Padre. La voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchad. Porque la primera cuestión de las 4 que tengo aquí un poco para compartir con vosotros, aunque se ha caído el papel y había que interpretar que no, que fuera el papel, bueno, pues, Dios dirá, en medio de... La primera cuestión, y todas las palabras que aparezcan raras o que no os preocupéis porque se explicarán. La primera cuestión es que hay que apercibirse de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que darse cuenta de Dios. Hay que encontrarse con Dios. No hay vida cristiana. No podemos vivir lo singular, lo genuino de nuestra fe sin un auténtico y verdadero encuentro personal, real, verdadero, sincero, de tú a tú, de persona a persona, con Dios vivo, presente, realmente presente entre nosotros. Es decir, tenemos que alejarnos de un Dios idea, de un Dios desconocido. Por tanto, Adviento, ¿no queríais que os hablara de eso? Pues Adviento. No hay nada que esperar, no hay nada que celebrar si por el don de la fe no empezamos por aquí. Por darnos cuenta de Dios a lo largo de nuestro día a día cotidiano. Y yo esto no sé cómo explicarlo, digamos, mejor. Porque más que explicar, ya he dicho al principio, comparto lo que me han enseñado, lo que yo he recibido. Y procuro que sea lo que yo experimento. O sea, lo que yo experimento, lo que yo quiero compartir de este primer punto es que de Dios no se puede hablar de memoria. Y cuando es así, se nota. Y defrauda. Porque un cristiano puede ser más bajo o más alto, más mayor o más joven, más guapo o menos guapo, más listo o menos listo. Puede ser que su carácter, su personalidad, pues sea más perfecta o menos perfecta. Todo eso podemos transigir. Pero lo que es fundamental, lo que es esencial, es vivir nuestro día a día, la vida cotidiana, en la presencia de Dios, en la presencia viva de Dios, de una forma ordenada, adecuada, auténtica. Porque mirad, cuando yo digo presencia de Dios, no me refiero a ¡ay, Señor, cuánto te quiero! Y Señor, gracias por no sé qué. Y Señor, no sé cuánto. No me refiero a eso. Me refiero a una experiencia que nace del corazón. Yo tengo que experimentar que desde lo hondo de mi ser nace la alabanza, el reconocimiento, donde estoy insistiendo, de la presencia de Dios en cada momento. Y el medio es lo de menos. Eso es una excusa. El médico, María Luisa, que está atendiendo un paciente, puede y debe, y a veces lo hará, si es una persona de fe, encontrar en esos ojos que tiene delante la
la presencia de Dios. O cuando tú vas con el coche por la mañana temprano, con los ojos que se te caen de sueño, porque todavía no has tomado el café, o preocupado, o te has peleado con tu marido, con tu mujer, o con tu hijo, o solo tú. Y tú vas ahí de camino y ves el horizonte. ¿Y de qué te habla el horizonte? Te habla de Dios. Todo te habla de Dios. Al creyente todo le habla de Dios. Por tanto, primer punto básico fundamental, darnos cuenta de Dios, encontrarnos con Él. En lo sencillo, en lo cotidiano, y esto lo vamos a profundizar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque Dios puede ser una energía, una cosa, una idea. Puede ser fruto de mi imaginación, un concepto, una cosa. Para muchas personas, Dios es más algo que alguien. Porque a tenor de la relación que muchas veces personas que están en la iglesia tienen con Dios, uno dice, Dios es una cosa, un amuleto, que le pido cuando me hace falta algo, que le doy gracias cuando me da algo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y todo esto que comparto con vosotros es para que nos preguntemos cada uno cuando se quede en silencio, ¿quién eres para mí? Señor, ¿quién eres para mí? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque pensamos poco en Dios. Incluso los que estamos dentro de la iglesia. Porque estamos en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. En lo que hay que hacer por Dios. Y hablamos de Dios. Estamos muy en eso. Pero, ¿cómo es Dios? ¿Cuánto tiempo y en qué momento dedico yo solo a Dios? A contemplar su rostro, a mirarlo, a estar con Él, como ahora también profundizaré, porque es fundamental. Meditar, después de las preguntas, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Meditar su revelación. Porque a Dios no nos lo tenemos que inventar. Para mí Dios es, o lo que yo he conocido de Dios, o lo que... No. No se trata de lo que tú sepas de Dios, o lo que tú, idea que te hagas de Dios. No. Es sorprender, encontrar a Dios tal como es, se nos ha revelado, se nos ha manifestado. Para eso tenemos la historia sagrada, donde Dios entra en la historia humana y se da a conocer. Atentos a lo que es la revelación de Dios. Mirar a Jesús. Por eso la transfiguración. Para encontrar a Dios, para conocer a Dios. Mirar a Jesús. Mirar. El rostro de una persona, los ojos de una persona, dicen más información que esa misma persona hablando de una hora. Yo le digo a una persona, háblame de ti una hora entera. 59 minutos. Cuando llega a la hora, todo lo que me ha dicho es menos que una mirada, el rostro, la mirada al rostro de esa persona. Los ojos. A través de los ojos podemos tener más información, conocer más del alma, del corazón, del ser, del conjunto de la persona que 1000 palabras. Pues esto que experimentamos en la vida cotidiana
cuánto más en el misterio de Dios. Mirar el rostro de Dios que se nos ha hecho hombre. Es que a Dios no lo puedo tocar, es que a Dios no lo puedo ver, es que ¿cómo voy a creer en la resurrección? Si Dios, ¿dónde está Dios? O sea, el Papa Benedicto insistía tanto, decía, el rostro de Jesús. Benedicto por San Pablo, porque San Pablo le dice, en Cristo habita la plenitud, habita corporalmente, humanamente, en su ser hombre, en Jesús, habita plenamente la divinidad. Por tanto, con la fe, no con la tuya, no con la que pones tú, que esa vale para otra cosa que ahora no viene al caso, con la fe, que es en la virtud teologal, el don de Dios que te capacita, que te ilumina, para poder mirar a Dios, porque mirad, seamos francos, sin la fe, tú lo que miras es una pared, un trozo de pan, una idea. Por eso uno se pone ahora a hacer silencio y dice, ¿y qué digo? ¿Y qué hago? ¿Y dónde está Dios? Pero con la fe no sucede eso. Por eso hay que pedir la fe. No vamos a ningún sitio sin la fe. Hay que pedir la fe todos los santos días que nace el sol. Pedir la fe. Porque con ella podemos mirar realmente y encontrar el rostro de Dios en Jesús. Porque si yo os puedo transmitir una certeza, yo no sé cuándo me voy a morir. Pero si algo yo tuviera que legar a la humanidad o a mi familia o a quien fuere, yo solo tengo una certeza. Y es que Dios está vivo. Jesús está vivo. Si en todo lo demás de mi vida me he equivocado, es posible. Podrá ser. Pero en eso sé que no. Por tanto, si Jesús está vivo, Jesús está realmente presente y yo me puedo encontrar con Él y puedo mirar su rostro. Y esto que a lo mejor así, dicho de esta manera, parece que no dice mucho, lo dice todo. Porque si por la fe podemos mirar el rostro de Jesús, ya no hace falta nada más, nada. Porque a través del rostro del Señor, ya Dios nos lo da todo. Todo. Porque esa mirada, ese ser de Dios que encontramos por la fe en la oración, es nuestro alimento. Coger cualquier oración para dar gracias por la comunión recibida de Santo Tomás de Aquino o de San Buenaventura, que son maravillosas, son preciosas, vienen a decir, en la Eucaristía, que está Jesús presente, ahí está su rostro y a través de él, ¿qué nos da Dios? Y dicen ellos todo, nuestro alimento, nuestra luz, nuestra fuerza, el agua viva, el espíritu, el ánimo, la esperanza, todas las virtudes, todo, de todo. Bien, entonces, para pasar al tercer paso, ¿dónde está Dios? Hemos dicho, en la mirada de Jesús, bien, pero ¿cómo acceder a la mirada del Señor para encontrarle? Y los que estuvisteis en la misa del sábado, pues yo querría apoyarme, porque muchos estabais, en lo que dije en esa homilía, porque creo que es también un fundamento en el silencio. Y hay que subrayar lo del silencio. No nos cansemos de repetírnoslo, el silencio. El silencio es necesario para la vida humana, para la vida cotidiana, para la vida religiosa, máxime para la vida espiritual.
Sin silencio, no nos engañemos, no puede haber oración, no puede haber presencia de Dios, no puede haber contemplación del rostro de Dios, no puede haber virtudes, no puede haber nada, porque el silencio es lo que dispone al alma, al corazón, para trabajarlo todo, recibirlo todo, luchar, combatir. El silencio es necesario, hermanos míos, el silencio es necesario. Y podemos conocer la hondura de una persona y a dónde va a llegar en la vida espiritual por el silencio que hay en su vida. Una persona, o sea, cualquiera de nosotros, el que se levanta por la mañana, pone el pie en el suelo y hasta que se acuesta y pone el pie para arriba en la cama y no tiene momentos de silencio, de recogimiento, yo os digo que es toda una inercia y a ti te están llevando los acontecimientos y por mucho que tú pienses que tu vida es muy religiosa, muy espiritual, hagas lo que hagas, si no entras en el misterio del silencio, que es un medio, no es un fin, realmente no entramos en el misterio. El silencio es necesario para entrar en el misterio. Y el silencio no es simplemente ausencia de ruido, que también, como veremos. El silencio es mucho más. El silencio es un profundo lenguaje de Dios. El silencio no es solo quedarte ahí pasmado en el vacío y bueno, ¿y ahora qué? Ausencia de palabras, ausencia de sonidos, no. El silencio es el vehículo, el medio por el que disponemos nuestro corazón a otro mundo distinto al que no puedes entrar ni aunque lo sueñes, saltando el silencio. No. Sí, yo oro todos los días porque cojo el evangelio o cojo no sé qué, ¿sabes? No hay oración sin silencio. No. Es como querer saltar la condición necesaria de posibilidad para verdaderamente entrar en dónde está Dios. Porque Dios está, pues mirad, para explicarme, está en un lugar inaccesible para el resto. No digo de la gente, sino de contextos. Por eso soy tan pejiguero y follonero con el tema de la iglesia. Porque, mirad, si queremos de verdad que el templo... Espera, muchachos. Si queremos de verdad que el templo, que la iglesia, ahora me refiero a la iglesia física, queremos de verdad que sea un lugar para el encuentro con Dios, o cambiamos la actitud, o no estamos perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Y esto tenemos que educarnos desde el inicio de nuestra vida. Porque si en la misma iglesia edificio, en el templo, donde celebramos los misterios, y es el lugar de la oración, si no cuidamos ahí el silencio, que ya es el último sitio, porque uno dice, en casa, no, en el trabajo, no va a llegar un paciente a decir, va a atenderlo por intuición, ¿verdad? No, en la calle tampoco. ¿Qué nos queda? La iglesia. Y uno llega a la iglesia y ¡pum! Pues estamos perdidos. Se canta la capa. Estamos perdidos. Porque, insisto, es algo que no podemos soslayar, que no podemos saltar. Por lo que decía, porque Dios se deja encontrar en un mundo, perdonad que me explique de esta manera tan un poco extraña, Dios habita como en un mundo diferente al que se accede a través del silencio. Y por tanto, para verdaderamente poder encontrar a Dios,
tenemos que disciplinarnos en el silencio, que no es fácil. Porque mirad, insisto, he dicho ausencia de ruido, pero no solo ausencia de ruido, es también un lenguaje de Dios, es eso que te introduce dónde está Dios, pero además hay que decir que el silencio es absolutamente necesario a la hora de que tú puedas descubrir todo aquello que Dios te quiere transmitir y comunicar y dar. Insisto, entonces es total condición de posibilidad. Es total condición de posibilidad. Y no lo veamos solo como ausencia de sonido, sino el silencio también de los pensamientos. ¡Ay, madre mía! Y esto es lo más difícil, ¿eh? Seamos francos. El silencio también se refiere a los pensamientos, a los recuerdos, a las emociones. Resulta que nuestra forma de ser, nuestra estructura psíquica, mental, hace que los recuerdos estén asociados a emociones. Y eso quiere decir que cuando yo me encuentro con la persona indeseable para mí, resulta que todo lo que se dispara dentro de mí es un rechazo, una violencia y un montón de pensamientos contrarios, negativos. De eso también hay que hacer silencio. De eso también hay que hacer silencio. O sea, abarca mucho. No es solo decir, como digo, quedarse pasmado ahí. No. Pues Dios ha querido hacérsenos accesible así. Por tanto, si queremos encontrarlo, escucharlo, mirarlo, enriquecernos de él, en una palabra, si queremos orar, hay que pasar por él. ¿Dónde está Dios después de esto? En lo pequeño. En lo pequeño. Esto yo sé que es consabido, que lo decimos todos, que estamos cansados de oírlo, que es un tópico. Pero da la casualidad de que, a diferencia de otros tópicos, este tópico resulta que no podemos despreciarlo. Y decir, como es un tópico, pues nada, fuera tópicos. No, en lo pequeño. En lo pequeño, en lo sencillo, en lo humilde, en lo cotidiano. Y esto que suena así tan bonito, tan poético y tan... pues sí, fíjate, en lo pequeño, Dios, tal... Pues resulta que sí, que tenemos que creérnoslo. Lo de Elías en el monte, que Dios no lo vas a encontrar en lo extraordinario, en lo grande, en lo ruidoso, en se ha curado tal persona, aparece Dios, gracias a Dios, y no sé cuántos está, en lo grande, no. Esto es duro lo que voy a decir, pero hay que entrar en esto. Sí, ahora verás. En eso que haces todos los santos días y que a veces te entra una cosa por dentro que dice la rutina, siempre lo mismo, la ausencia de novedad, crea hastío al espíritu humano. Esto es normal. A Jesús le pasaría. Pero la sabiduría del Verbo encarnado, del Hijo de Dios, nos enseña a encontrar a Dios, Él, a su Padre, en medio de lo que puede provocar incluso esa monotonía y esa desazón o ese hastío interior. Entonces, acostumbrarnos a encontrar a Dios en lo que hacemos cotidiano, en lo sencillo, en lo pequeño. No despreciar lo pequeño. Claro, esto supone
dar un vuelco a la mentalidad actual tan grande que es tan difícil. Tan difícil. Porque la sociedad desprecia lo pequeño, lo que no cuenta. Selecciona. Es una sociedad terrible. Es lo más anticristiano en algunos aspectos que ha dado la luz la historia. Porque es selectiva en todo. Los guapos, los listos, los que cantan bien, los que cocinan bien. Todo está hecho a base de eso. Ver los programas de la televisión. Todo es selectivo. Y claro, ¿dónde se fija Dios? ¿Dónde encontramos a Dios? En lo que está marginado. En lo que está marginado. Es más, y como lo dice un santo padre, yo lo puedo decir con tranquilidad, Dios se ha revelado a través de la basura del mundo. Eso que ya me habréis oído por el tiempo que llevo aquí, lo de Belén, lo de el establo. Y esto lo vi, yo no sé si fue el año pasado o el anterior, y me gustó, me impactó, pero me gustó, porque decía alguien, no sé quién, decía, la cueva de Belén, que nosotros adornamos en los Belén, tan bonita, con el borreguí, con la mula, con el buey, con la pajica y todo, y la lucecita y no sé qué, eso no era así. Era una cueva de mierda. Y claro, dijo al principio al oírlo, los oídos se los pusieron tiesos. Era una cueva llena de mierda, porque era de animales. ¿Dónde estaban los animales? Iban y eso es lo que había. Y esa es la realidad. ¿Qué más signo explícito puede decirnos el Señor que en lo concreto de lo real? Y es nacer de esa manera. O sea, el cristianismo, la fe, la oración, el encuentro con Dios, todo el misterio de nuestra fe tiene su contexto único aquí. Por eso el Papa Francisco dice, todo lo que quiera hacerse adjuntar al cristianismo, que sea grandeza, riqueza, pompa y no sé cuántos historias, fuera, porque son cosas que son contrarias a la esencia de nuestra fe, empezando por lo que rodea a lo que podemos decir lo que son nuestros pastores. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una cosa que causó furor en la elección del Papa Francisco, que tardó muchísimo en salir a la logia del Vaticano, que es el balcón ese donde se saluda y tal, y toda esa historia. Bueno, tardaba mucho y decíamos, ¿qué habrá pasado a este hombre? ¿Le habrá algún mal aire, no? Bueno, tardaba. Se vio una imagen pasando el secretario encargado de todo el tema de la liturgia, tal, por ahí, con una cara desencajada, como echándole un puro a alguien. Y claro, estábamos viendo eso y decíamos, madre mía, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues sale por fin el Papa y sale con la sotana blanca. Y diréis vosotros, pues ¿cómo va a salir el Papa? Pues con la sotana blanca. No. Si miráis los vídeos, que están todos en internet, de las últimas elecciones pontificias, el Papa salía con la sotana blanca y con la estola pastoral propia de los actos pontificios solemnes, que es pues una estola lujosamente adornada, etc. Dicen, yo no voy a corroborar porque ni estaba ni lógicamente ni dejaba de estar, dicen que el Papa, cuando el diácono que le dio para ponerse la estola, sería español, desde luego, el Papa le contestó, el carnaval se ha terminado.
esto no lo toméis como verdadero porque yo no lo sé. Ahora bien, sea como fuere, lo dijera o no, no hubiera pasado nada que hubiera llevado a esto a eso. No ese es el detalle. El detalle es el siguiente. El Papa quiso, con ese gesto, dar a la Iglesia una palabra. Y es justo lo que yo estaba diciendo. Tenemos que despojar el cristianismo y tenemos que despojar la fe de todas las tonterías que a lo largo de la historia se han pegado a lo que no es ni esencial ni propio del cristianismo. Y si nosotros, los cristianos que estamos aquí en lo sencillo, en el mundo terreno, somos estos de sí guana a todo lo que diga el Papa, el obispo de turno, pues entonces apaga y vámonos. Entonces estamos perdidos. Dios no quiere cristianos así. Dios quiere cristianos sanamente, equilibradamente, contestones, protestones, en lo que hay que ser. En lo que hay que ser. Voy a Belén de nuevo. Nadie puede discutir que es una contradicción absurda y flagrante que nosotros celebremos la encarnación del Hijo de Dios, que contemplemos el misterio de Belén tal cual fue y que luego, que si comida, que si lujos, que si... No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y no estoy hablando solo a nivel material, no solo a nivel material. Esto abarca todos los ámbitos de la vida. Lo que siempre os insisto, el cristianismo es un estilo de vida, es un modo de vida. Un modo de vida. San Pablo, sé tener y sé carecer. Sé vivir en abundancia y en pobreza. Lo que Dios en cada momento me pone delante. Por tanto, en lo humilde, en lo pequeño, ahí podemos encontrar a Dios. Más barbaridad todavía, en el dolor. En el dolor. Nos cuesta. Y nuestra naturaleza, que no está hecha para el dolor, porque Dios creó la naturaleza humana para no conocer el dolor. Son los dones que se llaman preternaturales. Dios nos creó en estado de santidad, quiere decir que Dios no concibió cuando nos creó ni la muerte, ni el sufrimiento, ni el dolor. Eso es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado. Pero, si después del bautismo Dios no nos ha quitado eso, es porque nos ayuda a que no volvamos a repetir lo del paraíso. Que luego, pues todos los días lo hacemos. Pero estamos hablando en niveles ya fuertes, drásticos. El dolor puede ser. Por eso, en la homilía de esta tarde, con más o menos éxito, yo iba por aquí. Porque, a ver si yo me explico bien. Primero, sí, estamos todos de acuerdo. Pedir a Dios que nos quite un dolor, que nos cure una enfermedad. Hasta ahí podíamos llegar. O sea, no podemos confundir el bien, el mal, lo sano con lo enfermo. O sea, por Dios, hasta ahí podíamos llegar. Ahora bien, tienes una enfermedad, tienes un dolor. Pide a Dios que te sane. Pide a Dios que te libere. Ve al médico. Pon los medios. Ahora bien, se retrasa. No hay efecto, no hay curación, no hay tal. Entonces plantéate otra cosa. Sigue rezando por tu curación y liberación. Y que un grupo de hermanos, pues, interceda por tu sanación. Sigamos haciendo eso. Pero en provecho de lo que estamos hablando, para tu encuentro con Dios, pues tú piensa, Señor, mientras que yo tenga que estar viviendo esta situación de dolor físico, moral, de cualquier naturaleza, vamos a intentar también
que esta situación que yo no puedo cambiar y que de momento está así, que sea un camino también para encontrarte a ti. Para encontrarte a ti. Que el dolor no me aleje de Dios. No me ponga contra el hermano, frente al hermano. Porque el dolor, igual que el rencor, igual que la cólera, la ira, puede hacer de nosotros auténticos demonietes. Sí. Demonietes. Incluso los que estamos en la iglesia. Y esto no nos cansemos tampoco de repetírnoslo. Que esa conciencia que se ha tenido de que voy a la iglesia y parece como que una especie de halo ya me trasciende respecto de... No te confundas. No te confundas. Que no es así. No es así. Hay que terminar. Madre mía, si no llega ni al tercero. Qué desastre. Dios mío. Bueno, termino en 5 minutos. Yo una correntilla. Si no, la alarma no sé. Bien, vamos a terminar el domingo. Dios está en el corazón bien dispuesto. Bien dispuesto. Un corazón acallado, que sabe moderarse, moderar sus deseos, según Dios. San Ignacio, Santa Teresa. Quiero esto, necesito esto. Templa tu deseo. Porque a veces los deseos son como las motos esas de agua de la playa, que te montas en ella, ¡bum! Y te llevan y vete a saber dónde acabas. No. O sea, no podemos vivir de esa manera nuestros deseos. Podemos escribirle todas las cartas que queramos a los Reyes Magos, porque eso nadie nos lo impide. Ahora bien, pero moderar nuestros deseos y ponerlos según Dios. No dices que eres una persona creyente y cuando te pregunta no sé quién y tú quieres quedar ahí bien, dices, yo soy muy creyente. Pues acuérdate en ese momento, cuando te pasan las cosas o te vienen de dentro, acuérdate que tú que eres tan creyente, de decir, moderar. Señor, pongo esto en tus manos, pongo esto en tu presencia. Ayúdame a templar este ímpetu o esto que yo vivo con una necesidad. Moderar, acallar el corazón, que es muy puñetero, follonero, dice la Biblia, enfermizo, y lo es. A veces se convierte en un niño mal criado, el corazón, mal criado, que se enrabieta y nos hace la vida imposible. Y pim pam, con los toletones, etcétera, etcétera. Pues acallar el corazón. A ver, porque yo no sé esto de qué es. ¿Me manda eso por WhatsApp, a fotito de esa hoja? Si no me entero ni yo. Si no me entero ni yo, te vas a enterar tú. En el corazón bien dispuesto. Corazón acallado, estamos diciendo, corazón que desea, ahora sí, ahora he recogido el hilo. Dispuesto a grandes aventuras, porque el cristianismo, el ser cristiano, es una aventura. No podemos hacer el cristianismo un rollo, un aburrimiento, un cúmulo de obligaciones, de caretas, de fachadas. No. Lo mejor que define la vida cristiana es la libertad del espíritu. El santo. ¿Quién es el santo? El hombre más libre de la tierra, porque el espíritu lo conduce donde le da la santa, nunca mejor dicho, gana. Donde quiere, cuando quiere, como quiere. Fijaos, hasta el punto de que el santo, impulsado por el Espíritu de Dios, puede coger, ir al Vaticano, a Roma, y decirle al Papa, cantar en las 40, como hizo Santa Catalina de Siena. Claro.
O puede hacer que te tires 14 o 18 horas en un confesionario como el Padre Pío, el cura Leal. Lo hace. El cristiano, el hombre libre. Eso es una aventura. Eso es una aventura preciosa, maravillosa, que es la que tenemos que procurar vivir y procurar contagiar a los demás. ¿Cómo se va a hacer la gente cristiana? Si en vez de ver la intrépida aventura de una vida distinta en un cristiano ve ajos tiernos, no, ajos secos. O como dice también el Papa, o rostro de pepinillo avinagrado o de funeral. Ya no me refiero solo a la cara, sino al modo de vida, a lo que sale de ti, a cómo estás. Vamos a ver, el que está al lado tuyo es el primero que tendría que decir, oye, si es que da gusto estar al lado de esta persona, ¿por qué será? Porque es guapa, porque es lista, porque es médico, porque es arquitecto, porque no sé qué. No, es cristiano. Fíjate, oye, pues esto de ser cristiano tiene que tener algún aliciente. Esa es la cuestión. Este es el kit de la cuestión. El que esté al lado nuestro, como diga, eres un no sé qué, un no sé cuánto. En definitiva, no hay quien está al lado tuyo. Pues, macho. Estarán en 3 grupos de la renovación. Irás a misa todos los días 2 veces, por la mañana y por la tarde. Leerás la Biblia de cabo a rabo, todo lo que tú quieras. Pero ya lo he dicho todo. Ya lo has dicho tú, sí. Bueno, esto ya. Dispuesto a grandes aventuras, a grandes renuncias también. A grandes renuncias también. Hay que saber renunciar. Hay que saber renunciar. No podemos ambicionarlo todo. Incluso lo posible. Hay que saber renunciar. ¿A qué debo renunciar? Pues hay que saber renunciar. Eso está dentro del lote. En el bien. Esto es otro tópico, ¿vale? Pero otro que hay que transigir con él. En el bien. Decía Platón, que no conoce a Cristo, que Dios es el bien, el sumo bien. Bueno, pues nosotros que conocemos el rostro de Dios, nosotros sabemos que todo lo que a través de un acto, sea el que sea bueno, nos está acercando a Dios. Nos pone en sintonía con Dios. Es como lo de la radio, que estás buscando la sintonía y no la encuentras. ¿Cómo puedes encontrar la frecuencia? Actuando el bien, practicando el bien en todas sus modalidades, en todas sus formas. Así te acercas a Dios. Te lo acercas. En la misericordia, en el amor, en la caridad. Bien, pues, Adviento, Dios y yo, la relación entre Dios y yo. Estos son los 2 grandes personajes de nuestra historia, Dios y yo. No es tanto lo otro como tú te crees. No es tanto lo otro. Hacemos Dios a cualquier cosa. Sí, nosotros los que estamos aquí, en la iglesia aquí. Nosotros los primeros. Y yo el primero que habla. Hacemos Dios a 40.000 cosas que no son Dios. Y resulta que tu vida, nuestra vida, tiene que estar cimentada, luego vendrá todo lo demás, Dios y yo. Dios y yo, lo primero. ¿Cómo plantear esta relación con Él? Pues se ha dicho, el silencio del corazón, fundamental. Huir del ruido y de las prisas. Una vida con ruido, una vida con prisas, no. Huir de él, esta palabra me la he inventado yo. Ocupismo. ¿Qué es esta palabra que no existe? No la busquéis porque no existe. ¿Qué es el ocupismo? Estoy ocupado en todo. Estoy ocupado. Mi vida es tan vertiginosa que estoy siempre ocupado. Y si no tengo nada que hacer, me ocupo yo.
O como la tele, o me distraigo, porque hay que distraerse. Hoy es una sociedad en la que hay que estar distraído. Y si a ti te ven un día mirando al cielo, al mar, al horizonte, así, te dice, pues este tío está tonto. ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada, hay que estar ocupado. Bueno, pues nuestra fe nos desocupa. Fíjate, qué casualidad. Nos desocupa. Nos desocupa del hacer y nos ocupa en el misterio. El misterio, que es lo que hay que retomar, es lo que hay que asumir y partir de él. Y por último, pero claro, esto daría para muy largo, para la cuaresma. Esto no para la cuaresma. Dice la decisión, en mayúsculas, decisión por las virtudes. En la Iglesia tenemos uno de los muchos defectos que tenemos, es que hablamos, pero luego no hacemos. Y ¿a quién leí yo el otro día, Señor? El otro día hace ya varios meses. Me parece que fue a Benedicto XVI. Benedicto XVI, precisamente haciendo el prólogo del libro del cardenal Sara que habla del silencio. Que junto al otro libro que os recomendé de la vida cotidiana de los primeros cristianos, este también, La fuerza del silencio. Lo leéis y todo lo que acabo de decir lo entenderéis. Bien, entonces, decía Benedicto en el prólogo, hay que hablar menos y hacer más. Más vale hablar poco y hacer que hablar mucho y no hacer. ¿Qué os puedo contar cuando yo leí esa frase? Esa frase a mí me traspasó. Yo dije, Señor, esto es verdad. Y es así. Y como digo, en la Iglesia somos todos muchos de hablar y hablar y hablar y no hacer. Por eso dice, decisión por las virtudes. En vez de hablar tanto de, y nada más que estar entre nosotros diciéndonos y oyendo, pues qué bonito, y no sé cuánto, y lo que ha dicho, y nos da patatín y patatán, de hacer, pero en palabras, lo que tenemos que mentalizarnos es que hay que practicar. Hay que, mejor aún, decidirse a la paciencia, la prudencia, la paciencia, madre mía, la paciencia, la prudencia. Porque eso que decimos coloquialmente, si no lo digo reviento, pues reviento. ¿Sabe qué decir? Nosotros decimos eso, pero lo hacemos al revés. Decimos, si no lo digo reviento, no quiero reventar, pues lo digo. No tengo que decir reviento. Y debería por decirlo, ¿eh? La prudencia. La continencia verbal. La continencia verbal. No hablemos demasiado. No hablemos demasiado. Sed, lo digo por... Santiago habla por boca de mí. El apóstol Santiago. Sed tardos en hablar y prontos en escuchar. Otra frase esa que traspasa. Sed tardos, o sea, tardar en hablar y en contar y en hablar de ti menos aún y escucha. Continencia verbal, sinceridad, humildad, mortificación de los sentidos, del gusto, de la espontaneidad. Hay personas que no han entendido que hay que contener lo espontáneo que nos sale en todas las cosas y hay que ser comedidos, prudentes, porque la mortificación, una práctica necesaria. Ya. Pues hermanos, que esto nos sirva un poco para vivir el ambiente. Gloria al Señor. Gloria a ti. Bueno, pues